Entonces, buenas noches a todos los compañeros estudiantes que se están conectando a esta asignatura de legislación y normativa ambiental. Dándole tiempo a los compañeros que se están conectando, les voy a compartir previamente un video. Quisiera que me confirmen si escuchan el audio. Sí, no. Cada vez que Sí, se implementan proyectos sí se de escucha. desarrollo, se generan impactos negativos sobre los animales, las plantas y el lugar donde estos viven. Por ejemplo, la construcción de carreteras o puentes o la extracción de minerales e hidrocarburos afectan drásticamente el ambiente, generando cambios que a su vez producen pérdidas de biodiversidad. Sin embargo, los impactos potenciales de un proyecto pueden ser gestionados a través de una serie de medidas, dando como resultado la reducción de los mismos, con el mínimo daño posible. Las pérdidas en biodiversidad generadas por ese impacto mínimo posible pueden ser recuperadas en otro lugar, de manera que igualen o superen a esas pérdidas. En términos generales, a esto es lo que llamamos compensar. La compensación por pérdida de biodiversidad es el paso final de una cadena de acciones que buscan mitigar las pérdidas de biodiversidad causadas por los proyectos de desarrollo. A esta se le conoce como jerarquía de la mitigación. El primer paso de la jerarquía de la mitigación es evitar. Algunos de los impactos previstos de un proyecto pueden ser evitados mediante el ajuste de los diseños iniciales de su infraestructura. Por ejemplo, volver a trazar una carretera que inicialmente dividía un bosque generando fragmentación del hábitat. En el nuevo diseño, la carretera puede rodear el bosque en lugar de atravesarlo, evitando el daño previsto inicialmente. El segundo paso de la jerarquía de la mitigación es minimizar. Muchos de los impactos potenciales no podrán ser evitados, sin embargo, sí es posible reducir el daño que estos generan. Por ejemplo, se pueden tratar los residuos líquidos producidos en la explotación de una mina antes de que estos sean vertidos al ambiente, minimizando su carga contaminante. El tercer paso es la restauración o reparación de los daños causados por el proyecto, llevando a cabo acciones como volver a sembrar árboles y recuperar el bosque sobre una carretera que el proyecto construyó, pero que ya no va a usar más. Luego de aplicar los primeros tres pasos de la jerarquía de la mitigación al proyecto, quedará un impacto previsto, que no puede ser evitado, minimizado, reparado o restaurado. A este impacto se le denomina residual, y las pérdidas de biodiversidad generadas por el mismo son las que deben ser compensadas. A través de un proyecto de compensación, se deben implementar acciones de conservación en un lugar que presente el mismo tipo de ecosistema y sea lo más cercano posible al sitio donde se generan los impactos. En dicho sitio, se deben generar ganancias en biodiversidad, que sean iguales o superiores a las pérdidas ocasionadas por el proyecto. Si las ganancias son iguales a las pérdidas, entonces decimos que hemos alcanzado una no pérdida neta de biodiversidad. Si las ganancias superan a las pérdidas, entonces tendremos una ganancia neta de biodiversidad. Una compensación busca alcanzar como mínimo la no pérdida neta. El proyecto debe además considerar las interacciones y vínculos de dependencia con la biodiversidad de las personas y brindar alternativas de subsistencia reales a las comunidades locales, en caso de que éstas se vean afectadas. Pero, ¿cómo sabemos cuánto se gana, cuánto se pierde y si las ganancias son iguales o superiores a las pérdidas? Un proyecto de compensaciones debe hacer mediciones específicas de biodiversidad en el sitio donde se producirán las pérdidas y en el lugar donde se generarán las ganancias. Además de esto, se debe calcular cuánta de esa biodiversidad será perdida en el sitio del proyecto y se debe estimar cuánta será ganada en el sitio de compensación, para finalmente comparar y saber si es posible alcanzar la no pérdida neta de biodiversidad.
Las ganancias en biodiversidad de una compensación pueden ser alcanzadas mediante actividades como la recuperación de zonas degradadas, la protección de áreas bien conservadas pero en peligro de desaparecer, o el aporte a una mejor conservación de áreas que en teoría ya se encuentran protegidas. Es importante tener en cuenta que las compensaciones no son un salvoconducto para la ejecución de cualquier proyecto. Si se va a impactar un ecosistema amenazado o una especie en peligro de extinción, entonces es probable que los impactos no sean compensables, ya que no es posible compensar la extinción de una especie o la desaparición de un tipo de ecosistema. Para que una compensación por pérdida de biodiversidad sea exitosa, las ganancias generadas deben ser adicionales. La adicionalidad es la generación de ganancias en biodiversidad que sean nuevas, es decir, que se deban exclusivamente al proyecto y que no serían posibles de alcanzar a menos que éste sea ejecutado. Por lo tanto, no existe ningún otro proyecto que tenga como objetivo generar ganancias en conservación en el mismo sitio donde se llevará a cabo la compensación. La adicionalidad se puede alcanzar, por ejemplo, demostrando que a menos que un área en buen estado de conservación sea protegida a través de la compensación, esta desaparecerá en el futuro cercano. Además de esto, el proyecto de compensación no debe producir fugas, es decir, que se desplacen impactos del sitio donde se producirá la compensación a otras áreas, ya que las ganancias que se produzcan en el sitio de compensación estarían siendo contrarrestadas por las pérdidas producidas en el lugar hacia donde se desplazaron los impactos, y por lo tanto, no habría adicionalidad. La clave para saber si una compensación puede alcanzar la adicionalidad es preguntarse, ¿qué pasaría en este sitio si no se aplica la compensación? En Colombia, las compensaciones por pérdida de biodiversidad son obligatorias para todos los proyectos que estén sujetos al licenciamiento ambiental. La Resolución 1517 de 2012, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, exige la aplicación del Manual de Compensaciones por pérdida de biodiversidad a proyectos de minería, infraestructura, hidrocarburos, sector eléctrico y sector marítimo y portuario. Las compensaciones por pérdida de biodiversidad pueden ser implementadas de diferentes maneras. Una de ellas es como mercado ambiental. Esta es una herramienta de gestión ambiental a través de la cual se efectúan operaciones donde un comprador o posible beneficiario de un servicio ambiental realiza un pago por mejorar las condiciones ecológicas de un área o la provisión de los servicios ambientales que ésta ofrece. En este contexto, las compensaciones por pérdida de biodiversidad son un mercado ambiental de tipo obligatorio, en el cual se presta el servicio de biodiversidad. En este caso, el comprador es la persona o empresa para la cual se genera la obligación, y el papel de proveedor puede ser desempeñado por personas u organizaciones propietarias de predios donde se generen ganancias en biodiversidad que deben ser iguales o superiores a las pérdidas causadas por el proyecto. De acuerdo con el estudio Mercados Emergentes en Colombia, en nuestro país, entre los años 2013 y 2015, se ha generado una demanda de 183.407 hectáreas de hábitat para implementar proyectos de compensación. Esta demanda proviene principalmente de obligaciones de empresas del sector de hidrocarburos, pero también de los sectores de energía, infraestructura y minería. Los departamentos en los cuales se ha generado mayor demanda potencial de áreas para compensar son Meta, Santander, Cesar, Antioquia y Bolívar. La demanda solo en el departamento del Meta es de 98.000 hectáreas, las cuales superan las de los demás departamentos juntos. Bajo este escenario se abre una oportunidad para que las compensaciones puedan ser implementadas como un mercado ambiental, de manera que se generen beneficios para quienes tienen la obligación, para aquellos que puedan ser proveedores del servicio de biodiversidad y por lo tanto para el ambiente en general.
Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Yo creo que ya están todos por acá. Estábamos dando un tiempo para que se conecten los que faltaban. Vamos a arrancar la sesión de esta noche. Antes quisiera, creo que es una coincidencia porque el mes pasado estuvimos mirando fundamentos de gestión con el mismo grupo, ¿cierto? Quisiera que prendan las cámaras para reconocerlos. Un segundito y de ahí sí arrancamos con la presentación. Bueno, acá veo muy bien, muchas gracias Andrés Orozco, un placer conocerlo así de cara. ¿Quién más está por acá? Eso, María Alejandra, bienvenida esta noche también. ¿Quién más está por acá? Jimmy Plata, Juan Pablo, un placer mirarlos por acá nuevamente. Nos vamos a ver en este mes de febrero. La idea es que nos veamos los jueves de 7 a 8. Muchas gracias, Giancarlo, también, Emerson. You ladies. La idea es vernos los jueves de 7 a 8. Esta es la primera sesión. Faltarían dos más, la de hoy en 8 y la de hoy en 15 a la misma hora. Muchas gracias. Si quieren pueden apagar la cámara. Vamos a empezar. Al final les doy un espacio para preguntas, lo que ustedes quieran cuestionar. Bueno, entonces vamos a ir con la... ¿Sí observan la diapositiva? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, sí, profe. muchas gracias. Perfecto. Entonces, la idea es que en este espacio, hasta las 8 pasaditas, hablemos un poco de legislación y normatividad ambiental. Yo siempre intento no repetir lo que tienen en las lecturas, sino más bien complementar. El profe Willy también tiene unos videos ahí que está dando soporte a las lecturas. Entonces, acá vamos a complementar lo de las lecturas para los estudios de caso que ustedes están realizando. No olviden realizar la evaluación que está en la brújula del conocimiento, que es la evaluación previa, que son 5 preguntitas, y arrancar con la unidad 1 como ya lo han hecho 9 de sus compañeros. Bueno, en esta asignatura de legislación y normatividad ambiental tenemos 3 unidades que son Introducción a la legislación ambiental, Marco legal, ambiental y normativas específicas y cumplimiento normativo. Esta noche vamos a mirar algunas ideas de introducción a la legislación ambiental frente a algunos conceptos, al derecho ambiental y a unas fuentes de derecho ambiental. Por eso el video que les compartí al inicio que tiene que ver con compensación, ¿no? Y tiene que ver con las licencias ambientales y con los proyectos como mostraba el video. Bueno, entonces arrancamos con esta introducción a la legislación ambiental. Tenemos 3 objetivos propuestos para esta noche y es comprender no tanto desde el número de la ley o el número de la norma, sino en general por qué este tema del marco normativo, por qué las leyes, por qué los tratados ambientales, cuál es el compromiso, desafío de Colombia frente al planeta Tierra. Y nosotros como especialistas en gestión ambiental, ¿cuál sería nuestra responsabilidad en la toma de decisiones en los proyectos que estemos manejando de manera ambiental? Por otro lado, es entender también una idea del enfoque jurídico desde la evaluación de impacto ambiental para esos elementos importantes que son la mitigación, la prevención y el remedio de los daños al medio ambiente, como ustedes lo miraban en el video anterior. Finalmente, pues la idea es ver la importancia de las políticas públicas, de los procesos participativos, como lo mencionábamos el mes pasado, que acá en lo ambiental es muy importante la participación de la comunidad, de todos los actores, donde se está desarrollando el proyecto o donde está desarrollando operaciones la empresa en la cual estamos trabajando, y todas hacia la línea de la sostenibilidad, hacia la línea de la conservación de recursos naturales y hacia el ejercicio de la economía circular y baja en carbono. Bueno, entonces primero que todo mencionar que desde el año 1992, 1993, pues obviamente la Constitución nace en 1991, pero en estos años surge algo importante. ¿Por qué mencionamos el 92-93? Porque hay una actualización a esta Constitución en los artículos 79 y 80.
Ese artículo 79 habla de ambientes sanos para el desarrollo de los colombianos, ¿no? Y de Colombia. Y el artículo 80 propone la planificación de los recursos naturales. Entonces, mire que ya han pasado más de 35 años y eso es lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Una protección de los recursos naturales en el país. Eh, También nuestro país pues viene desde años atrás, prácticamente más de 20 años, viene comprometido con el desafío de cambio climático. Y frente a este cambio climático, pues hay unas acciones de remediación, de mitigación, y es por eso que la legislación colombiana es muy drástica en eso, en todo tipo de proyectos, ¿no? A través de sus organizaciones. Cuando acudimos a una licencia ambiental, pues nos toca ir a las corporaciones ambientales y estas corporaciones ambientales verifican eso, el cumplimiento hacia mitigación, hacia conservación y frente al tema de cambio climático. Importante tener en cuenta esas definiciones que ustedes las han visto en las lecturas, que son el tema de evaluación de impacto ambiental, que son herramientas para prevenir y mitigar impactos negativos o también positivos, ¿no? En los proyectos y actividades que estemos desarrollando. Está el tema del enfoque jurídico, desde el proceso de la evaluación misma ambiental. Está el tema de las políticas públicas ambientales, que son políticas que tienen compromisos. Por ejemplo, actualmente la política más grande que tenemos es el Plan Nacional de Desarrollo, que es 2022-2026, Colombia Potencia de Vida, y tiene algunos elementos muy importantes como los vamos a ver más adelante. Y obviamente la importancia de la participación de las personas, ¿no? De la ciudadanía y la relación de la empresa con la ciudadanía. En ese marco normativo, pues aquí vale la pena mencionar algunas, pues de eso hay muchísimo, como lo han visto en las lecturas. Acá vamos a mencionar algunas que para nosotros son fundamentales, que son pues la Constitución Política, como lo mencionaba antes, la Ley 99 del 93, de 1993, en la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental, y con este Sistema Nacional Ambiental pues aparecen las licencias ambientales, con todos los protocolos para los proyectos y para las empresas para adquirir las licencias ambientales. También, regresando un poquito en el tiempo, en 1974 está la Ley 2811, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables. Esto es importante porque a pesar de que han aparecido unos decretos que la han actualizado, pero esa es la fundamental. Está la Ley 165 del 94, que es la ratificación de cambio climático. ¿Por qué hablamos tanto de cambio climático? Porque en los proyectos o en las operaciones que hagamos en la empresa, puede ser que por cambio climático, si la empresa tiene un compromiso frente a esto desde la operación que hace, es posible adquirir algunos recursos por cambio climático desde el panel global de cambio climático. También está la ley 1931 del 2018, que precisamente es la Política Nacional de Cambio Climático. Ahí es donde están los lineamientos para que nosotros como empresas miramos cuáles son los protocolos y qué podemos hacer con eso. Y obviamente en el 2019 aparece la ley 1972, que es la protección de páramos. En el mes pasado yo les compartí un video del páramo de Sumapaz en Cundinamarca y la importancia de los reservorios de agua, ¿no? El tema de los frailejones, el tema del ciclo hídrico y cómo se está conservando eso, aunque tengamos cambio climático, pero es importante el tema del cuidado de los páramos. Pues hablar de nuestra carta de navegación, que es la Constitución de 1991, donde esta misma carta promulga que el medio ambiente pues es un objeto fundamental, ¿no? Y que tiene unos elementos que nosotros los colombianos debemos cuidar. Pero también es importante mencionar que en esta carta de constitución surge la organización ambiental como la estamos mostrando acá, ¿no? Entonces, a partir de esa carta constitucional, desde el 1992-1993, aparece un control, valga la redundancia, desde las contralorías territoriales. Y estas contralorías hacen un control fiscal. Y ese control fiscal se ejerce puntualmente sobre las corporaciones autónomas, sobre los departamentos, sobre los municipios y los distritos.
Entonces, la Contraloría misma es nuestro control fiscal a través de todo este tema que es legal y normativo en gestión ambiental. En ese año 1993 también aparece el tema del SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, y con él todo el tema de las licencias ambientales. El tema de las licencias ambientales pues tiene unos elementos o unos principios importantísimos que son, por un lado, las normas, por ejemplo, toda la normatividad del uso y el cuidado del agua, toda la normatividad del uso y el cuidado del aire, toda la normatividad del uso y el cuidado del suelo y de cómo podemos restaurar suelo cuando se lo interviene, como lo mirábamos en el video, el tema de carreteras, de vías y todo esto. Y también está todo el tema de la biodiversidad. Entonces aquí en el SINA, en todo el tema ambiental, tiene, digamos, unos documentos de orientación. También se proponen unas actividades importantes para todo tipo de profesional. Ahí hay unas posibilidades también para acceder a recursos desde los mismos COMPES, como lo vamos a ver más adelante, y están todos los programas ambientales y las instituciones que así lo integran, ¿no? Que generalmente todo esto está direccionado de las mismas corporaciones ambientales. Bueno, de eso que estamos hablando frente a normatividad es importante decir que el Estado pues es el responsable de la política y de la acción ambiental señalada en esa ley de la cual estamos hablando, que también las organizaciones comunitarias y no gubernamentales son las que se han puesto como la camisa frente a la problemática ambiental, por eso es que aparecen un montón de organizaciones frente al tema del agua, frente al tema de cambio climático, frente al tema de contaminación atmosférica, frente al tema de arborización y todo esto, ¿no? Hay un tercer elemento importante que es, hay unos recursos económicos de los cuales podemos acceder, bien sea a través del gobierno de Colombia y también a través de otras organizaciones internacionales. Y finalmente, pues hay entidades públicas, privadas, que están dedicadas al tema de investigación y desarrollo, ¿no? En eso también las universidades están muy a la vanguardia con el tema de los laboratorios, como lo vimos en el caso pasado de la pandemia de COVID-2019, donde los laboratorios más grandes, que eran los de la Universidad de Rosario, la Universidad de Antioquia, AFID, la Universidad Nacional, la Pedagógica, facilitaban esos laboratorios para mirar ambientalmente qué es lo que estaba pasando con este fenómeno del COVID, ¿no? Aparecen unos reglamentos específicos, como lo mencionaba antes, que es, por ejemplo, en la calidad de aire, la resolución más nueva es esta, que es la 2254 del 2016. Esa resolución es la que nos orienta a nosotros como profesionales frente a qué hacer en calidad de aire, por ejemplo, frente a los filtros, frente a las mediciones, frente a que esos gases contaminantes se pueden llevar a un laboratorio y se pueden medir. Ahí aparece todo el tema de movilidad de los vehículos, ahí está el tema de por qué a los vehículos cada año se les hace un examen o una prueba de gases contaminantes, ¿no? Que igual se lo hacen las chimeneas de los restaurantes y las fábricas para mirar el tipo de contaminantes que se están inyectando a la atmósfera y para ver cómo se puede mitigar a través de filtros o a través de un cambio de combustibles o bueno, etcétera, ¿no? En cosas químicas que uno puede trabajarle allí. También está la normatividad del manejo de residuos. Ahí hemos colocado dos, la resolución 2184 del 2019, que es la que habla de separación. Y aquí hay un compromiso de los entes territoriales, ¿no? De municipios y gobernaciones, porque lastimosamente Colombia no ha avanzado mucho en el tema de separación. Aunque separemos en casa, pues lastimosamente los rellenos sanitarios o los camiones que están llevando los residuos, pues lo mezclan todo, ¿no? Lastimosamente aquí lo único que existe son los recicladores, que son los que pasan haciendo un desorden en las bolsas, haciendo algo de separación, pero Colombia como tal necesita avanzar mucho en este tema de separación. Ahora, genial que en las organizaciones donde nosotros estamos, las empresas donde nosotros estamos, nuestros hogares, pues hagamos algo de separación, pero no como lo digo, de sacar bolsas separadas, sino que pudiéramos hacer el tema de manejo con los orgánicos, ¿no? Y podamos hacer algo desde las fincas o desde las casas. Pero también está un decreto importante que a mí me parece que es algo muy, muy interesante para nosotros, que es el decreto 4741 del 2005.
Ahí aparece todo un protocolo y hay unas oportunidades para la gestión de los residuos peligrosos. En esto Colombia ha avanzado muy poco, solo hay 3 empresas en todo el país que están gestionando recursos peligrosos y ahí hay una oportunidad de negocio también, porque ustedes como profesionales pueden organizarse en sus entes territoriales, en sus municipios y ganarse ese manejo de esos residuos peligrosos de una manera técnica, tecnológica, porque esos son los mejor pagados, ¿no? Como negocio es algo muy importante ahí. Existe también la normatividad de aguas residuales, que es lo más complicado que tenemos en el mundo, porque todo va para los vertimientos al recurso hídrico, ¿no? A las quebradas, a los ríos que tenemos. Entonces ahí está la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas Nacionales, y están unas normatividades que tienen mucho que ver también con normas ISO 14002, ISO 14003, con cómo hacer para que los vertimientos y los desechos no se inyecten de manera original, como se entregan, sino que existan plantas de tratamiento de esas aguas a nivel primario, secundario y terciario. Y ese es uno de los grandes desafíos que tienen tanto las empresas como los entes territoriales. Estas normas para evaluación de impacto ambiental, pues, nos llevan a unas licencias ambientales, ¿no? Entonces, si tenemos cumplimiento de la normatividad, vamos a tener unas licencias ambientales que pasan, ¿no? De lo contrario, vamos a tener dificultades con las corporaciones ambientales. Coloco un ejemplo. Si yo soy un profesional que me contrata a una empresa que es un restaurante, que está empezando a funcionar, este necesita una licencia ambiental y esa licencia ambiental le va a pedir eso, ¿no? ¿Qué calidad de gases contaminantes está inyectando la chimenea del restaurante? ¿Qué aguas residuales de los aceites de preparación de sus alimentos se están inyectando? ¿Qué tratamiento se hace? ¿No? O, en fin, ¿no? Es por colocar un ejemplo. También tenemos pues el decreto ley 2211 del 74, que es el uso de conservación de recursos naturales renovables. Aquí tiene que ver mucho el tema de la economía circular y cómo desde la empresa podemos reutilizar cosas o elementos de lo que esté funcionando la empresa o la organización donde estamos nosotros operando. Y también está, ojo con esta ley, que es la ley 1333 del 2009, que es todo el régimen sancionatorio ambiental. Esa ley es importante conocerla porque ahí vamos a mirar cuáles son las sanciones que podemos sufrir nosotros en el desarrollo profesional de nuestro ejercicio. Hay una relación con unos tratados internacionales que vale la pena tenerlos en cuenta, porque a través de esos tratados internacionales, aunque el país nuestro ha hecho unos compromisos, pero también nosotros desde las empresas podemos acceder a unos recursos importantes por estos tratados internacionales, como hablar del Tratado de Acuerdo de París frente a gases de efecto invernadero. Coloco un ejemplo. Si la empresa nuestra está sembrando especies endémicas en el lugar de afectación, como lo mirábamos en el video, y estamos logrando medir huella de carbono, es posible a través de eso, pues demostrar que como empresa estamos aportando a bajar ese 51% que se quiere llegar al año 2030. Y por ahí hay unos recursos o también unos dineros que desde la misma DIAN con la empresa podemos acceder a ellos, ¿cierto? O a las mismas empresas. Lograr una huella de carbono neutral, y si la empresa le está aportando a eso, por ahí hay unos recursos. Implementar medidas de adaptación para mitigar impactos de cambio climático. En el tema de la agricultura, como lo trabajaron el mes pasado con el ejemplo de la finca de la Esperanza, una finca ganadera y el tratamiento y manejo que se le puede hacer a esta, ¿no? El manejo del agua y la biodiversidad, como lo mirábamos en el video al inicio. También está el marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Yo les recomiendo entrar allí y mirarlo. Creo que en alguna clase pasada yo mostré algunos enlaces, no sé si los compartí, si no, yo se los comparto en los foros, porque existen unas organizaciones a las cuales ustedes pueden acceder con recursos importantes para las operaciones de sus empresas. Y también está el convenio para la diversidad biológica, que es el convenio que tiene unas metas Aichi para lograr conservación de biodiversidad.
Por ejemplo, fue algo que se hizo acá en Colombia con el COP16. Tiene que ver con este convenio de biodiversidad con el tema de la Amazonía colombiana. Bueno, también tenemos el convenio de Basilia, que tiene que ver con el manejo de los residuos peligrosos. ¿Y por qué se habla de lo transfronterizo? Porque años atrás, 60, 50 años atrás, la gente lo que hacía era esos residuos peligrosos tirárselos al vecino. Entonces ahí es donde aparecen estos convenios de Basilia para no poner en riesgo de salud a los vecinos. Está el convenio de Estocolmo de contaminantes persistentes con el tema de los pesticidas, los agroquímicos, el tema de los ecosistemas. Está la Alianza para la Acción Climática de América Latina y el Caribe. Ahí hay unos recursos importantes frente al tema de las energías renovables. Por ejemplo, si en la empresa suya ustedes van a instalar unos paneles solares tendientes a bajar el consumo hidroeléctrico, porque la energía que tenemos es hidroeléctrica, por ahí se pueden acceder a unos recursos por esa alianza. Y interesante, pues, la declaración de Leticia para cuidar la Amazonía, que es uno de los problemas más grandes en el mundo. Colombia hace parte de esto. Y la COP16 lo que intentaba era eso, pero no se logró. Aspiramos que en la próxima COP, que se va a desarrollar el próximo año, se logren unos compromisos importantes frente al cuidar la Amazonía, tanto colombiana, ecuatoriana, peruana, brasilera y hasta venezolana. Bueno, y los objetivos de desarrollo sostenible, que son unos desafíos con la agenda al 2030. Hablar de una política nacional para la gestión integral de residuos sólidos, como lo plantea el COMPES 3874, es hablar de una economía circular, de una promoción de negocios sostenibles y de un ecodiseño y de lo que tiene que ver con innovación, ciencia, tecnología en los nuevos proyectos y en las empresas. Porque acá estamos hablando de que las materias primas que se utilizan en la empresa pues se pueden reutilizar, se puede redefinir, se puede reducir, se puede reutilizar. Esa es como la idea de lo que estamos acá hablando en la economía circular, ¿cierto? Bueno, finalmente o avanzando acá, es importante la participación ciudadana de la comunidad. Hay que hacer unas consultas previas, hay que preguntarle a la comunidad frente a los impactos ambientales de lo que nosotros estemos desarrollando como profesionales. Hay unas mesas de participación ambiental y hay un derecho de información. De esto ya lo habíamos hablado tal vez en el mes pasado, pero esto que estamos hablando acá es un elemento importante en los protocolos para que usted adquiera las licencias ambientales. En sus proyectos ambientales debe estar esto, este tema de la participación ciudadana, el tema de las mesas de participación ambientales y el tema de que la gente, toda la comunidad pueda acceder a la información ambiental de la empresa o el proyecto que tú estés desarrollando. Obviamente también está el tema de la evaluación de impacto ambiental. Esto pues lo vimos tal vez en la unidad 2 de Fundamentos de Gestión Ambiental. Acá hay unas fases que es la identificación, el análisis de los diferentes elementos del proyecto, el plan de manejo ambiental de mitigación, prevención, compensación, el monitoreo. Y obviamente ese licenciamiento ambiental que es el que nos pide, todo pasa por la corporación ambiental. Y esa corporación ambiental que es controlada por las contralorías regionales y locales, pues le dan línea, digamos, al Ministerio de Medio Ambiente y al ANLA, que es la Autoridad Nacional de las Licencias Ambientales. Unos principios de sostenibilidad que tienen que ver con el enfoque de economía circular, transición energética, la relación del marco normativo, de los principios ambientales y la participación ciudadana, y una legislación ambiental que promueva la sostenibilidad y obviamente no que los negocios quiebren, sino que salgan adelante, pero siendo sostenibles. Existen unos roles, esos roles en el cumplimiento de la normatividad ambiental son de dos líneas, uno que es el rol de la ciudadanía o de las personas y otro que es el rol de la empresa o de la toma de decisiones. En esos roles, pues, vale la pena destacar lo siguiente. En el rol de la ciudadanía, pues como decíamos antes, se necesitan hacer unas consultas, hay que hacer una veeduría ciudadana. Un ejemplo, si usted está
como ingeniero de vías o una empresa constructora está trazando una vía, una autopista, pues la comunidad le va a hacer una veeduría y esa veeduría no solamente es un económico, sino también la parte de impacto ambiental. Entonces usted como profesional o como consultor o asesor del proyecto debe tener elementos para darle respuesta a la ciudadanía. Una educación ambiental, si tenemos un proyecto y usted es sensible con la comunidad y está delante de que le hagan una veeduría y le hagan una investigación, pues usted desde la educación ambiental tiene unas herramientas importantes para que el proyecto avance. Ejemplo, pues movilizaciones para protección de páramos en áreas protegidas. Creo que esto es lo que mostraba en parte el video que vimos al inicio, ¿no? O sea, se está trazando una carretera, se modifica un bosque y entonces bosque pues tocaría moverlo o ver cómo se hace en el tema, desde el tema normativo y legal de lo ambiental. Obviamente todo esto tiene un ciclo, ese ciclo vital arranca desde los diagnósticos, desde las líneas estratégicas, unos compromisos empresariales, unos planes de acción y una monitorización de los resultados para ver cómo vamos. Todo eso le permite a las empresas pues cumplir los estándares ambientales como la ISO 14001, 14002, 14003, la implementación de prácticas de economía circular y obviamente pues que las empresas sean renovables en su proceso porque estos ciclos como mostramos acá son repetitivos en el transcurso del tiempo. Finalmente pues la sostenibilidad y la conservación de los recursos surge desde la normatividad de iniciativas gubernamentales, desde los programas de restauración ecológica en ecosistemas, cuidando los páramos, por eso a las empresas cuando hacemos tenemos alguna tendencia negativa ambiental, generalmente uno termina sembrando o pagando, como nos mostraba el video también, y también unas buenas prácticas empresariales que son el uso de tecnologías limpias para la reducción de emisiones, o casos de éxito, como el ejemplo de la industria cafetera y de reciclaje, ¿no? El café, como les contaba el mes pasado, en Colombia y en Latinoamérica ha cambiado. Hoy en día ya no se le inyecta tanto agroquímico, pero tiene un desarrollo de más beneficio porque se siembra con otras plantas como el plátano, como los cítricos, la misma pulpa de café o mucílago se está utilizando para restaurar el suelo, en fin, y todo eso tiene que ver con eso, con el tema de la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. Una transición hacia una economía circular baja en carbono, que implica ese compromiso de las empresas en la promoción de ecodiseño, reutilización de materiales, en la implementación de impuestos de carbono, ¿no? Estos impuestos de carbono los evalúa la corporación ambiental precisamente cuando hace el estudio de su licencia ambiental. Pero usted se puede adelantar, como le decía, mirando que con estos convenios internacionales que puede lograr usted a través de alguna actividad que vaya en mejora o en desarrollo de lo ecosistémico que esté impactando su empresa. Yo les mencionaba desde el principio que actualmente pues la política más grande que tenemos es el Plan Nacional de Desarrollo del 2022-2023, porque tiene inmerso dentro de este plan nacional convertir al país en un líder de protección ambiental y desarrollo sostenible. Eso lleva a que Colombia tenga unas tareas y esas tareas es importante usted como empresario, como profesional que las conozca. Por un lado está el tema de ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Este eje pues prioriza a recurso hídrico, a los humedales, a las cuencas y busca que toda licencia ambiental esté cumpliendo por acá. El Instituto Sinchi, que es el Instituto Amazónico de Investigaciones, que fue el que movió ahorita el año pasado a hacer la COP16, ¿no? También está una economía productiva para la vida, lucha contra el cambio climático, y eso nos lleva como país a aportar mucho en el tema de la arborización, pero en el cultivo, en la siembra de árboles endémicos y que sean restauradores de humedales, ¿no? De agua. También hay unas metas ambientales específicas en ese plan de desarrollo que es reducir la deforestación aproximadamente en 35.000 hectáreas,
o al menos en comparación con el año 2021, pues que se multiplique esto. Esas son metas de este Plan Nacional de Desarrollo. También está la restauración de los ecosistemas. La idea es poder ampliar áreas protegidas y también poder restaurar, recuperar, rehabilitar ecosistemas degradados que se calculan en 1.7 millones de hectáreas. Como lo miraban en el video, uno de los departamentos más comprometidos es el Meta, pero no es gratis. O sea, el Meta está comprometido por todo el tema petrolero. Ustedes entenderán que allá hay más de 7 organizaciones como Pacific Rubiales, como Oil Company, está como mismo Ecopetrol, y todos esos están comprometidos precisamente a restaurar todo ese tema del fracking que se está realizando allá. Y obviamente está el tema de inversiones y financiamiento, porque la idea es que todo plan ambiental y licencia ambiental tenga un plan de inversión que por un lado es de la empresa, pero también uno puede buscar unos recursos por afuera. Y todo tendiendo hacia la sostenibilidad y hacia la protección de la biodiversidad. El mismo Plan Nacional de Desarrollo, pues, nos reta a una participación ciudadana y empresarial en unión, como lo hemos venido diciendo antes, y a unos compromisos internacionales, ¿no? Uno de esos compromisos era la COP16. Como les decía, lastimosamente no se logró convenio de los países que se reunieron, pero como país seguimos comprometidos a trabajarle al Amazonas y a cambio climático. Conclusiones de esta noche de lo que hemos visto acá, pues que la legislación ambiental en Colombia es clave para la sostenibilidad y preservación de los recursos naturales, mitigando el impacto de las actividades humanas y alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, fortalece la gobernanza ambiental, la responsabilidad empresarial, estableciendo normas claras para empresas, instituciones y ciudadanos, fomentando la participación y el cumplimiento de tratados internacionales. También esta legislación ambiental es una herramienta esencial para la economía circular y la mitigación del cambio climático para que nuestras generaciones futuras pues hereden algo de recursos, promoviendo modelos sostenibles, reducción de emisiones y transición energética. Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo articula políticas, mecanismos de participación para consolidar a Colombia como líder en la biodiversidad y gestión ambiental, impulsando estrategias innovadoras para el desarrollo sostenible. ¿Por qué hablo tanto yo del Plan Nacional de Desarrollo? Porque si ustedes quieren acceder a recursos a través de convocatorias públicas con el Estado, pues por ahí hay unos elementos importantes que ustedes pueden arañar y agarrarse de ahí, y muy pocas son las empresas que se agarran ambientalmente de estos planes nacionales de desarrollo desde lo ambiental. Bueno, bueno, ya nos quedan unos pocos minutos y antes de desconectarnos, el mes pasado no hicimos esto, desde este mes nos dicen que les comparta este link que está acá. Se lo voy a compartir voy a parar un momentico de compartir. En el chat les voy a compartir ese link que estábamos mirando allí, que es una encuesta es una encuesta de la sesión que ustedes han tenido o de las unidades, del desarrollo de la unidad 1 en este mes. Entonces la idea, espéreme, es que no la logro coger. La voy a coger por acá más bien, ¿les parece? Discúlpeme que ya la atrapé. Entonces, en el chat, caramba, no me deja, ya. En el chat les voy a colocar, les acabo de colocar en el chat un enlace. Necesito que ese enlace lo diligencien antes de finalizar esta sesión. Y mientras tanto, voy a volver a la diapositiva. Bueno, aquí estoy. La diapositiva.
Estamos en el momento de preguntas. Quiero escucharlos a ustedes si tienen alguna inquietud, algo por decir. Yo, pues, antes de que ustedes adelante, pues los invito a que utilicen el foro. Si de pronto no, en este momento no tienen alguna inquietud, pero si en la semana aparece alguna duda, por favor utilicen el foro, escríbanla. Yo voy a estar mucho más pendiente que el mes pasado para darle respuesta a ese foro de dudas. Miren, esta clase queda grabada, la pueden revisar. Básense también en el video del profesor Willy que está allí, ese es el refuerzo a las lecturas. Acabemos de hacer la lectura 1 y la lectura 2 de la unidad 1. Desarrollemos el caso práctico que ustedes están desarrollando que tiene que ver con un problema de una montaña, de unos indígenas, de unos campesinos y cómo encontramos ahí el tema de lo legal, lo normativo ambiental acá en Colombia, ¿cierto? Desarrollémoslo. Les recuerdo que los trabajos que hagan no me los envíen, no los suban a la plataforma en formato Word, súbalos en formato PDF. Tengan en cuenta las normas APA para citar algo que ustedes estén citando. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. A ver, los escucho. Profe, una pregunta. Es que en la plataforma hay un nombre diferente al suyo. ¿A quién se le dirigen los trabajos? ¿A su merced o al profesor Willy? Bueno, a ver, les cuento. Lo que pasa es que esto es un equipo de trabajo. Hay una profesora que usted la ha visto ahí de apellido Moncada, que es la que realizó las lecturas. El profesor William hizo unos videos que están grabados allí. Y yo soy el profesor Alexander Argotti, que lo estoy acompañando en el foro, que les califico los trabajos y que me reúno los miércoles por las noches con ustedes. No importa el nombre, igual yo les califico, pero el que les está calificando los trabajos soy yo. Bueno, muchas gracias, profe. Si alguno de ustedes no alcanza a enviar el trabajo en la fecha establecida, por favor en el foro de dudas me lo colocan como lo hicieron el mes pasado y yo hago alguna cosa o les coloco mi correo para que me lo envíen, pero la idea es que no se queden sin nota. Yo les coloco sus notas para que puedan finalizar con éxito el curso. Muchas gracias, profe. Bueno, señor. ¿Algo otra inquietud por acá? Bueno, si aparecen dudas, como les decía, utilicemos el foro de dudas. Muchas gracias a ustedes. Esta fue pues una primera sesión sincrónica de esta asignatura, de este espacio que se denomina Legislación y Normatividad Ambiental, de esta especialización. Muchos éxitos, feliz noche. Nos seguimos comunicando por el foro de dudas, por los foros, ¿cierto? Y que tengan feliz fin de semana también. Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, apreciados estudiantes.